por el cual sí o sí les voy a preguntar. Y Fisiología 1 también he llevado, por eso sé qué materias, o digo, qué temas han avanzado. Se supone que han avanzado. Entonces, a base de eso, si el grupo otra vez vuelve a decir atrocidades mientras se está exponiendo, no voy a preguntar lo que debería preguntar, voy a preguntarles sobre lo que se están equivocando, hasta que lo hagan bien. Y si no lo hacen bien, pues voy a seguir preguntando lo que están hablando incorrectamente, por si acaso. Y era fácil, las preguntas que les he hecho era fácil. O sea, que ya llegue a un punto en el que no sepan cuál es la diferencia entre intervalo y segmento. Eso ya, no sé cómo le harán en su examen final de Fisiología 2, por si acaso. Ya hemos hablado de que tenemos electrocardiograma en la práctica y en la teórica final. Y voy a poner EKGs patológicos, por si acaso, o normales. Los voy a confundir y sé que el normal van a poner patológico y los patológicos van a colocar como que están normales, como siempre sucede. Entonces, lo que yo les recomiendo son 2 semanas por algo en el cuarto semestre de las teas de muestro. 2 semanas tienen para prepararse. Pues que se preparen adecuadamente. Como es el expositor sorpresa, todo el grupo tiene que saber bien su tema. Si se equivocan, escucho y anoto, para no olvidarme. Escucho y anoto, ¿qué se están equivocando? Y en su cara se nota, supongo que lo van a aprender en el oficio, en la cara de cada uno se nota que no saben, más o menos, o con qué puedo confundirlos. Y me ha funcionado. Creo que solo a una persona en total le puse 40 sobre 100. A ver, le he puesto 0. Y 0 tiene, por si acaso. ¿Por qué? Porque no me han respondido. Y eran cosas fáciles. O sea, que no sepan el índice cintura-cadera cuando les he dicho para qué es, significa que no me han prestado atención. Que no sepan intervalo segmento, que no sepan, que estén hablando del ADA y no sepan cuáles son los criterios de diagnóstico y solamente me digan hemoglobina glucosilada, significa que has leído una parte, pero que cuando yo te pregunte y te diga, ¿has leído el ADA? Y me digas, sí, tan seguro. Ya, y te hagan una pregunta básica, pues significa que me estás mintiendo. Si van a tratar de mentirme, no les va a funcionar, por si acaso. Porque me doy cuenta cuando no saben algo. Sé cómo atraparlos donde no tienen un conocimiento tan firme. Porque en sus ojos se notan. Por eso no veo a casi nadie a los ojos. Se han debido dar cuenta. Los que son más observadores. Pero cuando necesito verlos, es más que todo para intuir si están mintiendo o que no saben. Ahí se nota. Fisiológicamente hablando, hay muy pocas personas que realmente saben mentir. Desde la parte física, la parte como hablas, etcétera, etcétera. Y de ahí que pienses que porque a sus papás les engañen de que me está yendo bien y ya estás 2 semestres atrás. No soy sus papás, por si acaso. Espero que mejoren, porque si no, sus notas van a seguir en picada de todos ustedes. Y yo sí voy a asistir a todas las teas de muestra, por si acaso. No me va a faltar una. Uy, miro más atrás, aquí. Ya, ahora duda de lo de... Les he enseñado lo de obesidad igual. No tenían queja. De todo lo que les he preguntado les he enseñado, salvo lo de electro. Que eso es fácil.
no les he dicho qué pasaría si tenemos un desvío a la derecha con infradesnivel del segmento CT más una onda T invertida. Eso ya es difícil, pero lo demás era muy sencillo todas las preguntas. Y ojalá falten algunos docentes, así me toca más alumnos para preguntar. Más y más alumnos para preguntar. ¿Preguntas, dudas, nada? Qué bien, ya pasó el momento de reflexión con el padre Ronnie. Entonces, vamos a seguir con la hormona de crecimiento. Como habíamos visto, la hormona de crecimiento pues no solamente va a tener funciones para el crecimiento alargado, no se olviden esa parte. La hormona de crecimiento va a actuar principalmente para el crecimiento hacia lo largo, ya hacia lo largo. Pero las otras características que habíamos visto, como en la parte del músculo, en la parte de cómo actúa a nivel de la parte ósea para el alargamiento, principalmente con las células osteógenas y condrocitas, en las cuales vamos a tener mayor generación de células ante el estímulo de la growth hormone hasta el cierre de las diáfisis. Al cierre de las diáfisis ya no van a crecer, ¿ya? Ese es un punto importante. Es decir, hay alguna literatura en la cual refiere que las mujeres pueden crecer hasta los 20 años y los varones pueden crecer hasta los 22. Sí, pero la condición es que no tengan un cierre de las diáfisis. ¿Cómo sé que tengo un cierre de las diáfisis o no? ¿Qué? Por la densidad. Densidad. Ya, pero prueba de densidad no es que te van a hacer en todo lado. Si has tenido un alargamiento repentino y se ha detenido, es casi seguro que al momento de detenerse has tenido un cierre de las diáfisis. Es decir, si de repente ustedes medían 1,30 o 1,40 y ahora miden 1,60, de repente, en cierta etapa en la cual actúa la hormona de crecimiento, pues significa que en ese punto ha habido un cierre de la diáfisis, por eso ya no han crecido más, ¿ya? Es una manera fisiológica para interpretar que aproximadamente en qué tiempo han tenido el cierre de las diáfisis. Lo mismo los varones, que hasta los 18 años, pues tienen el crecimiento alargado y de ahí existe el cierre de las diáfisis y ya no van a crecer. Ya es complicado. Con el tejido adiposo y el músculo, pues entonces, ¿qué significaría la hormona de crecimiento aparte del crecimiento alargado? Que también nos va a ayudar a tener mayor facilidad a la adaptación celular con la hipertrofia muscular, es decir, de que tengan mayor facilidad, tanto varones como mujeres, a que tengan una hipertrofia muscular y estéticamente pues, se van a ver bien, que al final de cuentas es lo que la mayoría busca. Mientras que en el caso del tejido adiposo vamos a tener una reducción en el acúmulo del tejido adiposo, es decir, entre más joven eres, hay menor cantidad de tejido adiposo, ¿ya? Por el cual, lo mismo que les he dicho a todos mis alumnillos, cuando ustedes estaban en primer semestre, estoy seguro que físicamente eran diferentes a como están ahora. Sí. No los conocía, así que no tengo la más mínima idea. Pero cuando ya estén en sexto, séptimo, octavo semestre, van a notar otro cambio más. Normalmente hacia lo ancho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora hay menor función de la growth hormone asociado a que no duermen, asociado a que no hay alimentación adecuada, asociado a que el estrés cada vez se va incrementando. Entonces, la función de la growth hormone cada vez va a ir disminuyendo. ¿Por qué? ¿Qué deberíamos hacer? Pues ejercicio. Cuando van a hacer ejercicio entre sus 15 hasta sus 22 años, vamos a tener un factor llamado epigenética, en la cual la epigenética nos va a ayudar como si fuera una memoria en nuestro organismo a través de las mismas células y las hormonas, para que cuando ustedes cumplan 30 años sea mucho más fácil tener la activación de estos factores. Es decir,
con 30 años van a tener mayor capacidad de verse estéticamente mejor, a diferencia de sus colegas de la misma edad que pues les cuesta realmente bajar de peso, ¿ya? Entre mayor edad tenga, más dificultad para bajar de peso. Así funciona con la growth hormone. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la hormona del crecimiento, mediante avancemos en el tiempo, pues va a reducir la cantidad de secreción y la cantidad de efectividad en ese caso. ¿Cuáles van a ser las que estimulan la secreción de la hormona de crecimiento? El descenso de la glucemia, los descensos de ácidos grasos libres en la sangre, aumento de los aminoácidos en sangre, principalmente la arginina, la inanición o el ayuno, el traumatismo, estrés y la excitación. Y uno de los principales, el ejercicio. Pero, y lo que les decía a todos mis alumnos, la growth hormone también va a estar relacionado con otros tipos de hormonas, en este caso con las hormonas gonadales, la testosterona y los estrógenos, el sueño adecuado en la cual lleguemos a una etapa REM. ¿Saben las etapas del sueño, supongo? ¿Qué? ¿Cómo que no? Eso no es etapas del sueño. Hay 4. ¿Cuáles? Hay 4, hay 3, hay 2, hay 1. Pero díganme, las que sabes. Eso es importante porque tiene que ver con hormonas. ¿Cómo es etapas del sueño? Oh, se desarmó esto. Etapas del sueño. Ariel. Ariel, ¿en serio? ¿Nunca? Debería haber llevado el fisio 1 en teoría. ¿Cómo es? Ya. Depende de la literatura, te dice que van a haber 3 fases o 4 fases del sueño. Ya. Según el Guyton, vamos a hablar de 3 fases del sueño. Número 1, la primera fase, que es la de la conciliación del sueño, en la cual ustedes, cuando están conciliando el sueño, pues cierran los ojos, pero todavía tienen la capacidad de escuchar todo lo que hay a su alrededor, e incluso si hay luz alrededor, ¿ya? Todavía tienen la capacidad de percibir estas características en su ambiente, ¿ya? La primera fase consiste en esto, que esta primera fase puede durar mucho. Acá es donde empiezan a tener trastornos del sueño, por ejemplo, insomnio, ya no pueden pasar a la siguiente fase. Entonces, la siguiente fase vamos a llamar la fase no REM, la fase no REM, en la cual la fase no REM vamos a decir que va a estar relacionado con los movimientos oculares rápidos, es decir, ya no tenemos una conciencia, es lateralmente por si acaso, lateralmente, ya no tenemos conciencia de nuestro ambiente, pero todavía hay un todavía hay una funcionalidad alta de toda la parte celular, ya el metabolismo, etcétera, etcétera, todavía hay una funcionalidad alta. Mientras que en la fase 3, vamos a tener la fase REM. En la fase REM, esta es la fase más importante. ¿Por qué? La fase REM es cuando ya tenemos un sueño profundo, en la cual en esta etapa podemos tener la fase de sueño o pesadillas. Ahora, esta etapa, esto es importante, la fase de no REM puede durar aproximadamente 2 horas durante todo el proceso, mientras que la fase REM dura entre 30 minutos a 45 minutos. Es decir, a lo largo de la noche, por eso tienen varios sueños. No sueñan solo una cosa, sino que lo que más consciente van a estar es su último sueño. O sea, lo último que han soñado es lo que más van a poder recordar, ¿ya? Lo que más van a poder recordar. Entonces,
En este caso, para la estimulación de la secreción de la hormona del crecimiento, tenemos que llegar a una fase REM, ¿ya? Generalmente tener un descanso reparatorio, esas son las palabras que no me acordaba, descanso reparatorio, y para tener descanso reparatorio tenemos que llevar a una fase REM. Por eso te dice la literatura que tienes que cumplir un mínimo de horas para considerarse un sueño reparador y un máximo también, en la cual la literatura te dice que mínimo debería ser 6 horas y máximo 9 horas, ¿ya? Algunos dicen 8 horas y media. Máximo 9 horas. Si no duermes o duermes menos de 6 horas o duermes más de 9 horas, puedes empezar a tener trastornos del sueño. ¿Qué normalmente? Insomnio. Luego, somnolencia durante el día. Somnolencia durante el día. ¿Por qué? No has tenido sueño reparador. No pueden saltarse fases, ya no se pueden saltar, es decir, como esta fase dura tanto tiempo y esta igual dura 1 hora aproximadamente, pues hasta llegar al sueño REM, pues recién vamos a poder tener un sueño reparador, ya recién. Por eso inclusive las siestas no deberían ser más allá de 1 hora. Las siestas deberían durar entre 30 minutos o 1 hora, no más de eso, porque te vas a sentir agotado, ¿ya? Te vas a sentir agotado. Debería ser máximo 1 hora o el mínimo 30 minutos para tener un sueño reparador, ¿ya? Por eso es importante saber esto relacionado con las hormonas. En el caso de la hormona, pues cuando eran adolescentes deberían haber dormido adecuadamente en vez de ir a fiestas, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque afecta hormonalmente. Hormona liberadora de hormona de crecimiento, por obvias razones. La grelina también. Las partes que van a inhibir van a ser el incremento de la glucemia, incremento de los ácidos grasos libres en sangre, envejecimiento y obesidad. Estos dos ahorita voy a aclararles cómo funcionan. Hormona inhibidora de hormona de crecimiento, la somatostatina, la hormona de crecimiento exógena, lo que les decía, la anterior clase, factores de crecimiento similares a la insulina con la somatomedina. Ahora, primero les voy a hablar de la parte del envejecimiento y la obesidad. Es decir, en esta época que me ha tocado pues hacer medicina del deporte con esta generación de pacientes, los pacientes menores de edad empiezan a tener características de obesidad en etapas que no deberían tener obesidad, ¿ya? Por la cual estos trastornos van a afectar en un sinfín de hormonas, ¿ya? En un sinfín de hormonas. Por este motivo tenemos que hacer una regulación y por lo que reniego cada vez que yo voy al supermercado es que cuando paso por la zona de dulces, frituras, porque todos están juntos, en todos los supermercados están juntos, y refrescos, pues por lo menos hay una familia que su hijo menor de 10 años todavía, le dice: puedo llevar esta Fanta, Coca-Cola, Pepsi, lo que sea, porque supongo que es su bebida favorita, y su familiar le dice que sí, ¿ya? Y luego está con su chicharrón al lado, etcétera, etcétera. Por el cual, estos trastornos, además de que van a afectar fisiológicamente la parte hormonal, pues vamos a tener, me suena a nada, ustedes como doctores van a tener pacientes que entren dentro de la categoría de obesidad preclínica, ¿ya? Obesidad preclínica, ¿esto es peligroso, sí o no? Por lo que se explica en la anterior clase. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? No, porque este verdad se puede controlar con 10 ejercicios más, no con un procedimiento. Ya, dice que no ahí. Porque no es farmacéutico, o sea, no lleva tratamiento farmacéutico. Ahí dice que no. Alguien dice que sí, pero que tenga sus razones. No, porque no sabemos la cantidad de tejido adiposo que puede contener, solo es algo superficial. Alguien dice que sí. La respuesta es sí, ¿por qué?
Cuando tienes malos hábitos desde edades tempranas, entre más van envejeciendo, sí es bien complicado que cambien sus hábitos alimenticios cuando lo hacen desde edades tempranas, ¿ya? Algo de ustedes que seguramente no lo cambian, que lo han aprendido en edades tempranas, ya sea en la niñez o en la adolescencia, que lo siguen haciendo. Algo del pasado es, por ejemplo, los jugos. Los jugos hoy por hoy se ha visto que no es recomendable tomar jugos de frutas, Sí. porque vas a empezar a tener un incremento de tejido adiposo y te voy a etiquetar en la obesidad preclínica. Supongo que saben por qué. Hablo de eso adelante. Sí, cuando lleguemos a fisiología gastrointestinal. De antemano ya les digo, pero en esa época pues se creía que, no es que se creía, las frutas son buenas, sí, por supuesto. En la forma de jugos no, porque necesitas fibra para poder procesar toda la cantidad de fructosa que tiene el jugo. Como no puedes procesarlo directamente, es literalmente que agarres una Coca-Cola de la misma cantidad y te la tomes, estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es azúcar lo que estás consumiendo, ¿ya? Por eso la dieta basada en jugos de frutas no funciona. Lo van a ver ahí a la persona que está con jugos constantemente y sigue del mismo peso o aún más está incrementando de peso, y es por eso, por si acaso. Entonces la obesidad y el envejecimiento, con el envejecimiento no hay nada que hacer, ¿no? Sino que vayan aprovechando la hormona del crecimiento en las etapas adecuadas. Aquí, hormona del crecimiento exógena. Si ustedes o sus pacientes empiezan a colocar o le dan a pacientes hormona de crecimiento exógena, esto va a ser un factor contrario por el cual la hormona de crecimiento que tienen normalmente va a ser un proceso de inhibición desde la parte hipotalámica, ¿ya? Por el cual esto nos puede llevar a que tengamos nula secreción de hormona de crecimiento. Por eso la literatura te dice que la hormona de crecimiento exógena no se da a cualquier persona que solamente quiera crecer. Tiene que tener factores específicos para darle hormona de crecimiento a esas personas. No se puede dar a cualquiera. Y si se da, corre el riesgo de tener trastornos hormonales de aquí hasta que se muera. Ese es el problema. Y lo tienen que hacer solamente dos tipos de especialistas. El endocrinólogo con subespecialidad en hormona del crecimiento o médico del deporte con subespecialidad en hormona del crecimiento. Ya, en Bolivia creo que no hay ninguno. En Perú creo que hay uno con subespecialidad. Así que si lo hacen los otros colegas porque creen que tienen la capacidad, yo no me arriesgaría. No me arriesgaría porque ser unos centímetros pues van a tener trastornos hormonales para siempre. Por eso tienen que hacerlo los profesionales. Yo ahora me incluyo dentro de ellos, por si acaso no tengo su especialidad en hormona de crecimiento. Entonces, vamos a poder determinar que si bien la etapa de la edad va a ser sumamente esencial, vamos a ver que hay otros factores que van a incrementar en ciertos puntos del día la hormona de crecimiento. ¿Cuáles van a ser? El ejercicio agotador y el sueño. Llegar a una fase REM, conciliar el sueño, dormir adecuadamente. El ejercicio agotador, ¿cuánto tendrían que hacer mínimo en el día para considerarse ejercicio agotador? ¿Cuánto has hecho eso? Sí. 18 horas a la semana. Ya, estoy en eso, pero para considerarse ejercicio agotador. Ah. Pues el hecho de ejercicio está bien, lo que ustedes enseñan está bien. El ejercicio agotador, pero ¿será? 4. 4 horas al día. Depende del ejercicio, del peso, porque cada 5 horas al día. No, no es mucho, nadie dice. Eso es una maratón. Ya, 3 horas. Ya dividimos. 4. La literatura te dice que para considerarse ejercicio agotador mínimo, tiene que ser 30 minutos con cambios en la frecuencia cardíaca. Ya, es decir, si estás haciendo 30 minutos de ejercicio y no hay cambios en la frecuencia cardíaca, no dice taquicardia,
dice elevación de la frecuencia cardíaca. Es decir, si tu frecuencia cardíaca normal está en 62 y gracias al ejercicio después de los 30 minutos empieza a incrementarse en 74, 80, sigue en un rango normal, pero se ha incrementado la frecuencia cardíaca. Entonces, y aquí viene el insulto para algunos, supongo, entonces tus poderosos 5 minutos pues no se considera ejercicio agotador, ¿ya? Porque no cumple el criterio, porque se ponen tristes, porque no cumple el criterio para considerarse ejercicio agotador, ¿ya? Les cambiará la frecuencia cardíaca, pero tiene que durar mínimo 30 minutos. Ya de ahí, ejercicio cardiovascular, lo que ustedes quieran, pesas inclusive a un ritmo muy alto. ¿Preguntas con lo anterior? Doctor, ¿y eso de que el sueño debería de variar entre niños y adolescentes porque los adolescentes necesitan más? Yo les... ¿Cómo? O sea, dice que los adolescentes y los niños deben dormir más horas que una persona adulta. Ya, depende, ¿por qué? O sea, si el niño empieza a dormir 12 horas, no es normal. Tendría que ser más menos 1, ya más menos 1. Si el adulto duerme 8 horas, el niño puede dormir 9 horas, no más de eso. No es que se extiendan hasta sus 12 horas como hay niños que duermen de esa manera. Tienen que tener un rango aceptable. ¿Por qué? Porque las hormonas van a actuar en ciertos picos del día. Es decir, si empiezan su día recién al mediodía, esto ya no existe por si acaso. Baja el pico en el cual va a actuar, ¿ya? Por eso necesitamos tener un hábito al momento de hacer tus cosas en el día. Eso de que les enseñen a tender su cama apenas se despiertan y demás, realmente sí funciona, porque empiezan a tener hábitos. Tienen hábitos y ya saben que tienen que levantarse a 8 de la mañana, empiezan a hacer sus cosas, etcétera, etcétera. Y hormonalmente hablando, pues actúa todo en el tiempo que debería actuar. Si no lo hacen de esa manera, pues por eso tienen tantos trastornos metabólicos. Bueno, yo tenía escuchado que dice que ¿cómo se dice? Las personas más, bueno, Albert Einstein y todos ellos, los catedráticos, esto dice que dormían, o sea, dicen que solo necesitan 4 horas de sueño. Ya, frente a ciertas mentiras que dicen de genios, pero no les he hablado de eso. A ver, les voy a romper una realidad que de repente a algunos no les va a gustar, ¿ya? Hay personas que nacen siendo estrellas. Esos son características genéticas. Son netamente características genéticas. Estas personas, y hay muchos ejemplos, y en medicina de deportes donde mejor manejamos este aspecto, hay personas que han nacido para triunfar en cosas específicas. Por ejemplo, Michael Jordan, LeBron James, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, así digan que es el esfuerzo, no solamente es esfuerzo, tienen genética. Michael Phelps, Skyler Woods, Albert Einstein, Nikola Tesla, todos han tenido características en las cuales, así ellos hubieran consumido Coca-Cola y chicharrón, como lo hacía Ronaldinho, porque le gustaba la fiesta, las mujeres y todo lo que marea, pero aún así era mejor que otros jugadores que realmente se esforzaban, ¿ya? Es decir, estos genios no se sabe exactamente cuáles, porque en realidad son bibliografías no autorizadas de lo que supuestamente hacían. ¿Qué realmente sabemos de estos genios? Pues casi nada, porque han muerto hace bastante tiempo y nadie sabe exactamente cuál era su ritmo, pero lo que sí sabemos es que genéticamente pues ellos tenían un IQ mucho más alto que en la mayoría de la población. No van a llegar a un IQ a pesar de ciertas características o se esfuercen y demás. Pueden incrementar su IQ de lo que normalmente podrían tener, qué sé yo, tienen un 80 de IQ, de lo que representaría su educación básica, y con la educación universitaria pueden subir hasta 90 o 95, sí, por supuesto. Pero eso significa que en algún momento vas a ser Albert Einstein o Nikola Tesla. No, eso sí es mentira. De esos... ¿qué les dicen a estos cuates de TikTok? ¿Los qué? ¿Aficionados?
¿Qué? Aficionados. No aficionados. Esos que te dicen cómo hacer eso. Los coach. Los coach motivacionales, pues la mayoría hablan absurdeces desde su conocimiento nulo que tienen, ¿ya? Lamento decirles esto, pero hay personas que con estudiar 30 minutos o una hora les va a ir mejor en el examen que ustedes, así hayan estudiado una semana entera. ¿Por qué? Porque de repente tienen características genéticas que hacen mayor capacidad de retención, pero eso no los tiene que mojar por si acaso, ¿ya? Sino que para llegar al mismo punto, de repente va a haber personas que van a tenerlo mucho más fácil por sus características genéticas. Mientras que ustedes van a poder llegar a ese punto, sí, por supuesto. Si la otra persona se descuida, ustedes pueden llegar o inclusive superarlo, pero obviamente les va a costar más. Yo en ningún punto puedo ser Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, así me haya esforzado desde mis 8 años. ¿Ya? Eso sí es una mentira que a mí me molesta porque la medicina te dice otra cosa. No van a llegar a ser estrellas si no están genéticamente para llegar a ese aspecto, por si acaso. Eso significa que ahora ya no renuncian a su sueño de ser Dr. House, sino que tienen que tener el sueño de ser el doctor, inserto su apellido de cada uno de ustedes, porque no sé, la doctora que brille por su propio mérito y le haga lo que ella quiera, lo mismo con las doctoras, con todas las doctoras que quieren darte lo mismo al doctor, sino que brillen a su manera, no que sean o traten de superar a alguien que de repente genéticamente pues es mejor. Que eso existe por si acaso. Hay personas que están destinadas a ser estrellas y ya, y no por eso significa que son malas personas. Doctor, entonces, en su opinión, ¿usted cree que Cristiano Ronaldo tiene disciplina y Lionel Messi? Claro que tiene. No, ambos tienen disciplina, hasta donde yo recuerdo. Pero Lionel Messi puede comer una hamburguesa napolitana de su madre, en cambio Cristiano Ronaldo dice que no, que su dieta es muy estricta. A ver, hasta donde yo recuerdo, pues Messi no tiene la vida de Ronaldinho, ¿ya? Significa que por la característica delgada que tiene, pues también tiene un rango de disciplina. De repente no tan estricto como Cristiano Ronaldo, pero ambos tienen disciplina. Cosa que en el fútbol casi no hay. Estoy seguro que Alianza Lima, que ganó ayer a los jugadores de Boca, lo primero que han hecho es irse a la mejor discoteca de Buenos Aires para festejar. ¿Por qué? Porque no tienen disciplina, característica del fútbol moderno. Entonces, en cambio, ellos no. Ellos prefieren tener una vida mucho más regulada, a diferencia de lo que en realidad es su rubro. Estudien. Solo llegando o seguir subiendo, pues los va a poder dejar donde en realidad merecen estar, por si acaso. Ya, entonces la retroalimentación que vamos a tener en el caso de la hormona de crecimiento, pues habíamos visto que la hormona liberadora de hormona de crecimiento va a actuar a través del hipotálamo hacia la hipófisis, hacia las células somatotropas, a través de las células somatotropas a nivel de la adenohipófisis. Vamos a tener la formación de hormona del crecimiento, que esta va a actuar en la parte hepática, en la parte ósea, en la parte muscular, en el tejido adiposo, y que también podemos tener otro estímulo para la salida de hormona del crecimiento, que va a ser la grelina. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos inhibir la hormona del crecimiento? A través de una vía principal, que es la hormona inhibidora de hormona del crecimiento, o también la somatostatina, ¿ya? Que es una hormona inhibidora como tal. Entonces, la somatostatina va a ser una retroalimentación negativa. ¿Para qué? Para que ya no haya secreción de hormona del crecimiento. Por el cual, todo el proceso de retroalimentación va a ser sumamente esencial, y todas las funciones que vamos a tener a partir de la hormona del crecimiento van a ser sumamente importantes. No solamente tenemos que pensar en el aumento del crecimiento lineal de los huesos largos, sino también en las características y las funciones que vamos a poder aprovechar a través de la hormona del crecimiento. Entonces, vamos a tener diferentes alteraciones de la hormona del crecimiento. Número 1, cuando no tenemos o tenemos una inhibición de la hormona del crecimiento, ya sea por tumoraciones en la cual
hay una salida de somatostatina y entonces no hay formación de hormona de crecimiento, pues esto puede llevarnos a un tipo de enanismo, ¿ya? Un tipo de enanismo en la cual está relacionado con un factor hormonal, mientras que las alteraciones más comunes vistas por la hormona de crecimiento vamos a tomar en dos. Número uno, en el gigantismo y en la acromegalia, siempre confundo con el otro. En la acromegalia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el gigantismo y la acromegalia? El gigantismo va a tener el crecimiento de los huesos largos, y el gigantismo normalmente va a estar relacionado en la cual, en la etapa de la adolescencia, que cuando es en mayor cantidad va a empezar la secreción de hormona de crecimiento, pues hay una salida desmedida de hormona de crecimiento, ¿ya? Por el cual nunca hay un cierre de las diáfisis hasta cierta edad. Pero la característica del gigante es que todos los huesos van a tener una medida similar, ¿ya? Es decir, son larguiruchos, como no se le ocurre a nadie, a menos que ubiquen a Largo de la familia de los Adams, que él tiene característica de gigante, ¿ya? Gigantismo. Mientras que la acromegalia normalmente está relacionado en las cuales empieza a tener una secreción de hormona de crecimiento en momentos que no debería haber hormona de crecimiento, es decir, más allá de la adolescencia. A partir de los 16 años empiezas a tener una liberación de hormona del crecimiento inadecuada, por el cual la característica del acromegálico es que estos van a tener los huesos de la cara, el tórax y las manos mucho más anchos. Y acá tenemos un ejemplo. Él es André el Gigante, que es un luchador muy famoso, también ha sido boxeador en Estados Unidos, ¿ya? André the Giant. Es sumamente popular en Estados Unidos porque medía 2 metros 36, si no me equivoco. 2 metros 36 o 2 metros 28, no me acuerdo. Él es Walter Tatake Kisbert, también ha sido luchador de lucha libre acá en Bolivia y también ha sido boxeador. Vean las características similares en la cara, como si la cara fuera de un monolito. Eso dicen los libros de Bolivia. Como si fuera un monolito, es mucho más cuadrado. Y además que las características del tórax son mucho más anchas, ¿ya? Y las manos también van a ser mucho más gigantes. Entonces, ¿cuál es el problema de los que tienen acromegalia? Estos pacientes tienen un incremento del metabolismo muy agresivo, por el cual a la larga van a sufrir trastornos óseos y trastornos metabólicos, principalmente relacionados con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica, ¿ya? ¿Por qué siempre pongo el ejemplo de estos dos? Porque son dos extremos del continente, Bolivia, Estados Unidos, en los cuales pues vemos las características de una persona con acromegalia. Walter Tatake Kisbert creo que medía 2 metros 28, algo así, era enorme. Tuve el gusto de conocerlo. Es muy raro, por si acaso. En Sudamérica no es tan común tener pacientes con acromegalia. Por eso, cuando Walter Tatake Kisbert falleció, la Sociedad de Anatomía del Japón ha comprado los restos de Walter Tatake Kisbert y actualmente se encuentra en el Museo de Anatomía del Japón, ¿ya? Porque allá es igual, es extraño tener acromegalia, pero les interesaba mucho la característica anatómica para poder explicar en el Museo de Anatomía pues cuáles son las características de los gigantes para ellos, ¿ya? Pero en realidad son personas con acromegalia. Es muy interesante la acromegalia, pero es rara. En el Perú no he podido averiguar cuáles serán sus ejemplos. Estoy seguro que por lo menos uno tendrá entre tanta población. Lo mismo en Argentina, pero en el lado de Sudamérica no es tan común, por si acaso. Se ha visto más reportes en Europa y en Estados Unidos. Exactamente sabemos por qué no se atribuye a un tipo de gen, que tampoco saben cuál sería el gen específico, el por qué a los americanos, gringos y a los europeos pues tendrían más pacientes con
Acromegalia. ¿Preguntas? Dime. Doctor, una pregunta. En caso de que una persona normal quisiera llegar a la acromegalia, ¿Cómo? o sea, una persona normal que sea, digamos, estimular la hormona del crecimiento para evitar y todo lo demás, ¿llegaría a la acromegalia? No. O simplemente es... Buena pregunta. ¿Cuál es la característica de los acromegálicos? Pues en teoría hay un incremento de tamaño de las células somatotropas, ¿ya? Por el cual estos van a tener mayor característica para mayor liberación de hormona de crecimiento, es decir, la hormona de crecimiento se libera ante cualquier estímulo, incluso cuando comen y están en ayuno, lo que te dice lo contrario en el libro de fisiología, ¿ya? Pero en estos pacientes son trastornos fisiológicos como tal. En cambio, con hormona exógena, antes de llegar a acromegalia, pues va a llegar al fallo hepático. Ya no puedes llegar a esa cantidad porque tus células están normal. Toda la parte celular está normal. En ellos está alterada toda esta función, desde la parte del hipotálamo, hipófisis y hacia el resto de los tejidos. Puede tolerarlo. En cambio, en una persona que tenga características normales no puede. Sería raro. Doctor. Dime. En la inhibición de lo que dijo de la hormona de crecimiento en la somatostatina, no le entendí bien cómo se hacía la alimentación negativa. Ya. Recuerdan que al principio de la anterior clase les he mostrado un montón de hormonas hipotalámicas. Hay dos que van a ser hormonas inhibidoras, ¿ya? Hay una que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿ya? Es decir, cuando tenemos hormona inhibidora de hormona de crecimiento, por ejemplo, obesidad o envejecimiento, pues hace menor cantidad de secreción de hormona de crecimiento. La somatostatina es una hormona inhibidora como tal, ¿ya? Irónicamente, la somatostatina, como ahora vamos a aprender, también actúa en otras hormonas, ¿ya? Pero relacionado con la hormona de crecimiento, hace que ya no haya salida o liberación de hormona liberadora de hormona de crecimiento. Así es como la anula, ¿ya? Tiene somatostatina, ya no hay el estímulo hipotalámico para tener hormona liberadora de hormona de crecimiento. Es uno versus el otro. ¿Qué más? Doctor, recibiendo la parte del sueño, he visto por algún lado que el sueño más profundo se alcanza desde las 10 hasta las 2 de la mañana, ¿eso es cierto? No sería tan específico porque significaría que todos empiezan a dormir a la misma hora, ¿ya? Varía mucho de la hora en la que duermen. Esto la tenían como criterio en las personas que empiezan a considerar sueño entre las 9 y las 10 de la mañana. En ese caso sí, porque los rangos alcanzarían a esa hora pico, ¿ya? Pero varía mucho en las personas. Entonces, ¿quién duerme aquí a las 9 o 10 de la noche? A las 2, a las 3. Sí, vacaciones. Dime. Doctor, en caso, por ejemplo, de que hay un medicamento que se llama el Alotexen aquí en Bolivia, Ya. que sirve para estimular la vigía y que funciona en el cerebro obviamente como para que no duermas. Se puede decir que por experiencia propia lo usé 2 veces y de las 2 veces que lo usé, los cambios de sueño fueron muy irregulares. Hay momentos en los cuales llego a tener las pesadillas más profundas y hay veces donde los sueños son muy distorsionados. Ya. ¿Por qué les da pesadillas? ¿Quién sabe? ¿Por qué me soñaba con mi ex? Eso es Creo que es por la alteración en la circulación. Si tiene una mala circulación o hay una obstrucción, empiezan a tener trastornos. ¿Cómo podrías tener mala circulación? Una circulación. Si se llama por el brazo, por ejemplo, si no hay una correcta circulación. Supongo que igual de que si cruzas tus brazos te vas a tener pesadillas. A ver, ¿por qué tienen pesadillas? Normalmente, y ahorita vas a entender por qué no deberían usar medicamentos de trastornos del sueño, ¿ya?
Normalmente, ¿qué hace el sueño? Fisiológicamente hablando, todo va a ir para abajo, ¿ya? Reduce la frecuencia cardíaca, reduce la frecuencia respiratoria, reduce el índice metabólico basal, reduce el metabolismo, reduce los movimientos peristálticos, etcétera, etcétera. Todo va a empezar a reducir. ¿Qué es lo que pasa si es que por algún motivo empezamos a tener un incremento de cualquiera de las funciones? Algo muy común que tal vez ahora van a encontrar sentido. Por ejemplo, cuando comen comida pesada en la noche. Este estímulo, y van a aprender fisiología gastrointestinal, pues para procesar todo este alimento, y si es comida pesada, aproximadamente va a tener que pasar 6 horas desde que han comido. Entonces, todo su ciclo de sueño, pues hay un incremento del metabolismo. Entonces, como hay un incremento del metabolismo y de funciones de la parte nerviosa, pues hace que en la parte REM tengas un estímulo y ya no estés en modo descanso. Por eso fácilmente te puede dar pesadillas, porque es de lo que se supone que deberías estar hacia abajo por comer comida pesada, como acostumbra la mayoría de personas. Empieza el estímulo hacia arriba. Ya no es que va a estar como en el día, sino que cuando deberías estar en tu momento de conciliación de sueño, pues todavía hay actividad. ¿Cuál es otro ejemplo? Por ejemplo, la luz azul. La luz azul lo tiene la mayoría de aparatos electrónicos, los televisores, las laptops, los celulares, tablets, smartwatches, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la característica de la luz azul? La luz azul puede atravesar el párpado, es decir, así ustedes cierran los ojos, cuando están cerrando los ojos, brilla su celular, pueden ver que está brillando su celular. ¿Por qué? Porque es luz azul. Entonces, la manera correcta que deberían dormir, sé que en algunos casos es difícil porque apaguen su celular. Yo, por ejemplo, no puedo porque a veces me están buscando para cosas importantes. Entonces, pues lo único que hago es colocarme no sé si era antifaz es la palabra correcta, para dormir. Y realmente ayuda a conciliar mejor el sueño. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún tipo de luz azul que distraiga para llegar a la fase REM, etcétera, etcétera. Ya no tengo ningún tipo de distracción. Cuando te mantienes despierto más allá de lo que deberías, empiezas a hacer un incremento de la sinapsis a nivel de las neuronas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando no concilias el sueño adecuadamente, pues tu cuerpo hace una alteración del ciclo circadiano, ¿ya? La luz ya no es suficiente para identificar que es el momento de dormir. Entonces empieza a tener sinapsis cuando no debería tenerlo. Por el cual la conciliación del sueño es difícil y entre mayor sinapsis, mayor funcionalidad, pues mayor facilidad a llegar a pesadillas y no sueño conciliador, ¿ya? Por eso, no dormir, ya hay una investigación de eso, te puede llevar a trastornos cardiovasculares hacia el futuro. Y ustedes están en la carrera donde no duermen. Y pues se podría regular la asistencia de farmacología con respecto a la regulación del sueño. ¿Con fármacos? Sí, pero no deberías. ¿Y cómo se...? Porque si dejas el fármaco y no puedes dormir, vas a volver al fármaco. Y es un problema de salud pública muy común en Estados Unidos. Es adicción a fármacos. Lo cual deberías hacer primero de manera fisiológica. Por ejemplo, hacer ejercicio en la noche te puede ayudar a tener un desgaste de la parte metabólica y el índice metabólico basal. ¿Para qué? Para que como está tu cuerpo agotado ante la activación de la gluconeogénesis y la glucólisis, pues te va a dar sueño, ¿ya? Hay muchas cosas que les causa sueño. Por ejemplo, el ASMR o mis clases. El ASMR les puede ayudar, funciona. A mí no me gusta, pero sé que funciona porque han hecho una investigación de eso. Hay ruidos que los relajan, por el cual al relajo y entonces llegan más fácil a la parte de dormir. Ya así funciona.
Recuerda, dormir es súper importante, por eso la especialidad o el posgrado que yo tengo está relacionado con que puedo dormir, no hago turnos. No me tengo que levantar a las 3 de la mañana porque alguien está muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no es tan relevante, pero ¿por qué hay personas que, bueno, es cierto que dicen que todos soñamos, y por qué hay personas que sí recuerdan sus sueños y personas que no recuerdan sus sueños? Ya, eso es fácil. Puede ser que al momento de levantarte estés en una fase no REM. Recuerda, esto puede durar aproximadamente 2 horas. Si has pasado tu fase REM, que qué sé yo, ha sido a las 4 de la mañana y te estás levantando a 7 de la mañana, pues no recuerdas bien lo que has soñado porque ya ha pasado mucho tiempo. En cambio, hay otras personas que justo están soñando que están pasando su proyecto al fin y justo su alarma, su mamá o su perro o quien sea los levanta y ya están irritados todo el día, ¿no ves? Porque no les han dejado dormir o bueno, terminar su sueño feliz. Entonces es una buena señal no recordarse los sueños. No, exactamente. Simplemente que cuando te despiertes estés con energía. ¿Ya? Si están cansados y como si los hubieran apaleado, significa que no están considerando el sueño, por si acaso. Hay una parte donde no se recuerdan los sueños y justamente es una fase profunda, el REM. Entonces, ahí usted mencionó que ahí es donde se pasa el sueño y pesadillas, pero el sueño profundo ¿dónde queda? Ya. Para llegar a una fase profunda, normalmente debería pasar, y lo que te dice el Gaito, 2 etapas del sueño REM, ¿ya? O sea, llegas a dos etapas del sueño REM y recién vas a llegar a una fase profunda. ¿Cuál es el problema? La fase profunda se puede alterar muy fácilmente con cualquier estímulo. Tu celular, que comas en la noche, que justo te marcó, no sé, tu expareja y te dice, tu pareja, tenemos que hablar. Son cosas que van a afectar a que no llegues tan fácilmente a la fase más profunda, ¿ya? En la fase profunda no recuerdas nada como tal, es como cuando piensan que como el televisor sin señal, solamente estaba así. En teoría esta fase es la fase más conciliadora, ¿ya? Pero no todos llegan ahí porque hoy por hoy es más fácil quitar ese estímulo, ¿ya? Tienes que estar súper relajado para llegar a ese estímulo. Por si acaso, ningún tipo de fármaco / droga te puede llevar a esa fase de sueño, porque igual lo va a alterar, ¿ya? Igual lo va a alterar, por si acaso. ¿Algo más? Doctor, Dime. en ese caso, ¿cómo sucede, digamos, los eventos traumáticos? Hay personas que lo repiten en su sueño, lo vuelven a pasar, lo vuelven a soñar. Eso está relacionado con psiquiatría en realidad. La parte de traumas repitentes, pues hace, no les voy a decir específicamente cómo, porque sé que algunos de ustedes loquitos, pues va a tratar de hacerlo. No les voy a decir exactamente cómo, pero no, eso no funciona. Pero las últimas 2 horas de lo que estén pensando, o sea, pero profundamente que distraiga lo que están haciendo en ese momento, puede ser un estímulo para llegar al sueño, para que durante el sueño o la pesadilla pues tenga relación de alguna manera. Por ejemplo, que hayas escuchado, es muy común esto, justo estés en tu almuerzo, veas que están robando por San Pedro y en la noche te sueñas con un perro, pues no es una premonición, sino que en realidad estás asemejando una cosa con la otra. Y pues si estás caminando por San Pedro y dice que están robando por ahí, pues evidentemente te van a robar. No es que has visto el futuro, sino que es lógica, ¿no ves? Entonces, más que todo tiene que ver con eso, ¿ya? En los traumas es más difícil que eso, sino que los traumas lo pueden volver a sentir y a percibir por cosas muy pequeñas, y en la parte del sueño / pesadillas es mucho más fácil en estas personas, por eso tienen que ir a psiquiatría / psicología para que vuelvan a un sueño reparador. El problema van a empeorar a estas personas si no empiezan a dormir adecuadamente, por si acaso.
La única, tal vez, y en caso, por ejemplo, de que con el trastorno del sueño tiene un resultado clonazepam, y si, por ejemplo, en caso de que con el trastorno del sueño y con todo lo que es la psiquiatría y demás tengan resultado clonazepam, ¿clonazepam? Sí. Ya, el clonazepam máximo te va a llevar a una fase 2 de... a una fase 2 del sueño, ¿ya? ¿Por qué? Porque la característica es esa, que simplemente duermas, ¿ya? Puede llegar a una fase 3 muy raras veces, cuando la dosis no es tan alta. Puede llegar a la última fase del sueño profundo, no, eso sí es imposible. El clonazepam es una solución temporal, pero todo tiene que volver a la normalidad, ¿ya? Todo tiene que volver a la normalidad, no pueden dormir así nomás. Eso te dice el gaico, por si acaso. En caso de la parálisis, eso es diferente. La parálisis del sueño es cuando hay una isquemia a nivel cerebral, es decir, hay una disminución de la oxigenación, por el cual sientes que no te mueves, pero estás consciente, es decir, de repente has podido abrir los ojos y no hay movimientos. ¿Por qué? Hay una hipoxia. ¿Por qué estás viendo lo que ves a tu alrededor pero no te mueves? Porque como hay una hipoxia, pues tu cerebro ha hecho activación de la parte del sistema nervioso central para que no te muevas. Es decir, eso es la parálisis del sueño, ¿ya? Que crees conciencia para despertar y todo empieza a acelerarse. Como hay un proceso de hipoxia, pues lo confunden con que esa mochila y esa chamarra, pues es un señor sentado ahí con una joroba, ¿no? Entonces, son cosas fáciles de explicar. Pero primero, la pancreática, endocrina, va a ser sumamente importante. Las características que vamos a ver dentro de los islotes de Langerhans, pues vamos a ver que alrededor vamos a tener todos los vecinos pancreáticos, pero justamente al medio vamos a tener las células relacionadas con la parte endocrina, ¿ya? En la cual vamos a tener células alfa, células beta, células delta y células... se me dio los últimos. Gamma. Células PP. Peptidopancreáticas, ¿ya? Células PP. En mayor proporción vamos a ver que hay más células alfa o beta. Aquí está, miren, célula beta, ¿ya? Mayor proporción a diferencia de las células alfa y las células delta, ¿ya? Es decir, ¿por qué tiene esta distribución? ¿Por qué está así, histológicamente hablando? ¿Por qué no las células están repartidas alrededor de todo el ácido pancreático como en otros tejidos? ¿Ya han aprendido esto, no ven? Entonces, respóndanme. Porque cuando vamos a hablar de cómo llega el riego sanguíneo hacia el islote pancreático, vamos a ver que la parte de la arteriola va a llegar justamente al centro y va a ir hacia los extremos hasta que esta pueda drenarse a través de la vénula, por el cual las células del islote pancreático tienen esta distribución porque justamente es acá donde va a llegar la sangre a través de la arteriola y va a ir hacia los costados para el drenaje, ¿ya? Por el cual el principal estímulo para las células pancreáticas endocrinas va a ser la glucemia, ¿ya? La glucemia es el principal estímulo que vamos a tener. Entonces, vamos a ver que desde la proinsulina, a través de las cadenas C, las cadenas A y las cadenas B, a través del gránulo secretor, vamos a tener la capacidad de dividir el péptido C en la porción de la insulina con sus uniones de disulfuro, ¿ya? Por el cual, cuando ahí no se ve un diablo. Entonces, a través de las cadenas alfa y las cadenas beta que vamos a tener por las uniones de disulfuro, cuando tenemos la insulina en unión con el receptor de la insulina, estas van a tener la capacidad de activación a través de la tirosina sinasa, a través de los sustratos del receptor de insulina,
vamos a tener una fosforilación de las enzimas en las cuales vamos a tener síntesis de grasa, síntesis de proteína, síntesis de glucógeno y crecimiento y expresión de los genes. Pero la parte más importante que vamos a tener es la activación de los transportadores de la glucosa, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, en la cual GLUT1 se encuentra, o cuál es su función de GLUT1. Se acoplaba. No se puede por responder. El grupo no se acoplaba al receptor que pasaba hacia los grupos de Ya, los GLUT1, la literatura nos dice que estos vamos a tener principalmente ¿dónde? Ah, ves. Ubicaciones. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Deja que busque el Va a estar relacionado con el transporte de la glucosa hacia el sistema nervioso central, ¿ya? GLUT1, GLUT2. El GLUT2 va a estar relacionado principalmente con la parte hepática gastrointestinal, ¿ya? Es decir, estos van a ser encargados del transportador de glucosa en estos sitios en cuestión. Mientras que el GLUT3 se está llegando mucho. El GLUT3 también va a estar relacionado con el sistema nervioso central en mayor medida. ¿Ya? El GLUT1, la literatura te dice que si bien vamos a tener el transporte a nivel del sistema nervioso central, tiene la capacidad de llevar la glucosa en todo el organismo, pero en menor medida, ¿ya? Que principalmente va a estar relacionado con ayudarnos a el transporte a través del GLUT2, ¿ya? A través del GLUT2. El GLUT4, bien, músculo, tejido adiposo, no tejido adiposo per se, tejido como tal, ya, a nivel de la gran cantidad de nuestro organismo. Entonces, ¿por qué lo apago esto? Entonces, cuando vamos a hablar a través del GLUT2, la glucosa va a ser el estímulo y a través del transportador GLUT2 que vamos a tener, a través de la glucosinasa vamos a tener la conversión en glucosa 6-fosfato, en conversión de piruvato y a través de esto en formación de CO2 y agua. A través de glucosa 6-fosfato vamos a tener un incremento del ATP principalmente, en la cual este incremento del ATP vamos a tener un cierre de los canales de potasio. Este cierre de los canales de potasio va a ser el estímulo para tener una apertura de los canales de calcio. La apertura de los canales de calcio va a ser una disminución del potencial de membrana, en la cual este calcio va a ayudar a que la insulina que vamos a tener en gránulos de concentración de la hormona como tal, pues tengamos la liberación de la insulina a través del GLUT2, ¿ya? A través del GLUT2, es decir, ¿cuándo ocurriría este proceso? Hiperinsulinemia. ¿Cuándo hay glucemia? ¿Qué? ¿Cuándo hay glucemia? No, hiperglucemia. ¿Pero cuándo? El aumento de la glucosa va a estimular. ¿Cuándo? Después de la alimentación. Bien, Ah, no. comer, ya va a hacer una regulación de los niveles de glucosa a través de esta manera. Mientras que cuando vamos a hablar del proceso de inhibición, a través de la colecistocinina, acetilcolina y fosfolipasa C, estos, al momento de unión con el receptor, la cadena alfa va a ser la importante para la inhibición a través del estímulo en el retículo endoplasmático, que, como ustedes sabrán por histología, vamos a tener reservorios de calcio. Estos reservorios de calcio van a ser importantes de la liberación del retículo endoplasmático. ¿Para qué? Para la liberación de insulina. Cuando tenemos, bueno, recién vamos a llegar a esa parte, la colecistocinina, ¿cuándo la activamos? ¿O cuando tenemos mayor liberación de colecistocinina? CCK. Con algunos ácidos grasos. ¿Qué? Ácidos grasos son líquidos. Bien, va a estar relacionado con el consumo de ácidos grasos. Y la secreción ¿ya? de
ácidos grasos. Bilis es lo mismo, secreción de bilis. Entonces, a través del diacilglicerol y su posterior conversión en proteína sinasa C, también vamos a tener estas dos vías para la liberación de insulina, mientras que en este caso la somatostatina, cuando tenemos un proceso de unión con los receptores, va a hacer una inhibición en la conversión de la cadena alfa, ¿ya? Por el cual la somatostatina también, ¿dónde tenemos la somatostatina a nivel pancreático? En las Células delta. Delta, ya, células delta. Entonces, esta va a ser un proceso de inhibición por el cual no vamos a tener la conversión en proteína sinasa C o proteína sinasa A, por el cual no tendríamos una liberación de insulina, ¿ya? Recuerden, no solamente va a ser una regulación de la insulina, también hace una regulación del glucagón. Entonces, cuando podamos tener una activación a través del glucagón, principalmente relacionado en la conversión de ATP en AMP cíclico para la formación de proteína sinasa A, podemos tener la liberación de insulina. Ya cuando hay una cantidad excesiva de glucagón y hemos incrementado la glucosa más allá de lo que deberíamos, la insulina también va a actuar de esta manera. Entonces, ¿qué factores estimuladores o inhibidores vamos a tener? Los factores estimuladores, los aminoácidos principalmente, que vamos a tener el aprovechamiento en la parte muscular, va a ser un factor de estimulación para la liberación de insulina. El incremento de la glucosa, no se olviden, la glucosa es el principal estimulador cuando hablamos de las hormonas pancreáticas, ¿ya? Mayor glucosa, mayor estímulo para liberación de insulina. Menor cantidad de glucosa más allá de lo normal, mayor estímulo para secreción de glucagón, ¿ya? Entonces, dentro de las características vamos a ver que la conversión en glucosa fosfato, en piruvato y en CO2, esto puede ser un factor inhibidor, ¿ya? Y una parte sumamente esencial. Cuando la glucosa tiende a convertirse en tejido adiposo, este también puede ser un estímulo para la secreción de insulina, y ahorita vamos a ir hacia lo del síndrome metabólico. Pero, irónicamente, cuando a través del tejido adiposo vamos a tener la conversión en ácidos grasos libres, y si esto empeora en cetoácidos, pues es un factor inhibidor para la secreción de insulina, ¿ya? Por el cual los obesos clínicos o los obesos preclínicos pueden empezar con mayor liberación de insulina, ¿ya? Mayor liberación de insulina. ¿En qué momento podemos tener formación de ácidos grasos libres que no sea patológico? En el momento de la ingesta de bastantes carbohidratos. A través del tejido adiposo. ¿Cómo? Mayor gasto energético. Yo no sé, la gluconeogénesis. ¿No? A través de la ejercicio. Bien, mejor, más fácil. Gasto energético. Ejercicio, ¿ya? El ejercicio va a hacer la conversión del tejido adiposo en ácidos grasos libres, que estos principalmente van a estar relacionados para la formación de ATP, ¿ya? Entonces, vamos a tener cada vez vamos a tener menor cantidad de tejido adiposo, por el cual significa que la insulina ya no se va a estimular tanto, ¿ya? Es decir, aquellas personas que tienen prediabetes, como dice la gran mayoría de colegas, ¿qué es lo que deberían hacer realmente? Cambios en los estilos de vida, una alimentación más adecuada y ejercicio, porque el ejercicio sí nos va a ayudar a disminuir el tejido adiposo. Y ahorita les voy a explicar lo otro. Dentro de las características con el GLUT4 y el GLUT2, el GLUT4 que va a estar presente en la mayoría de sitios a nivel del organismo, pues cuando la glucosa utiliza el transportador de glucosa 4, vamos a ver que dentro de la característica del ácido pancreático con el estímulo de la glucosa, a través de la insulina vamos a tener la conversión en glucosa 6-fosfato, a través de la glucosa 6-fosfato la conversión en glucosa 1-fosfato, fructosa 6-fosfato, y esta parte de la glucosa 1-fosfato va a ser importante para la producción de glucógeno, que puede ser un proceso de retroalimentación a través del glucosa 1-fosfato y el glucógeno, mientras que a través de la fructosa 6-fosfato vamos a tener la conversión en fructosa 1 y 6-bifosfato,
posteriormente en la conversión en piruvato y en acetilcoenzima A, ¿ya? Este proceso va a ayudarnos en estimular la glucólisis y disminuir la gluconeogénesis, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué estamos buscando? Sacar Hay mucha